Hemos estado estudiando la carta de los Hebreos, ya estudiamos el capítulo 1 y 2. El tema o la serie que estamos tratando se llama La argumentación en la carta a los Hebreos. ¿Qué no tan extraño del título del día de hoy? La carta. Ah, carta, ¿verdad? Que tengo que ponerlo aquí entre comillas, porque sabemos ya que no es una carta. Eso, al menos eso se lo aprendieron, ¿verdad? Homilía. Que no es una carta, sino una homilía, un discurso escrito del autor. Muy bien. No, yo sé que han aprendido más, solo estoy bromeando. Aprendimos en el capítulo 1, capítulo 1 y 2, que Cristo es superior a los ángeles y que nuestra reacción es a escuchar a Cristo más, con mucha más diligencia de lo que podemos hacerlo, de lo que podemos hacer obedeciendo o escuchando a los ángeles. Con esa idea, el autor, su argumento es que el principal motivo de jactancia que tenían los hebreos, que eran los ángeles, realmente ellos no honraban a los ángeles como decían serlo, ni los reverenciaban, ni los respetaban, y su jactancia era vana porque no obedecían a lo que decían los ángeles. Para eso él va a acudir a citar lo que los mismos ángeles trajeron como revelación en el Antiguo Testamento a los antepasados de ellos, y les va a decir: hey, cuando los ángeles dieron un mensaje y muchos no le obedecieron, recibieron justa retribución. Ay, 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 ¿qué creen ustedes que nos va a pasar a nosotros si no atendemos no a los ángeles, sino a uno que es superior a los ángeles? Porque se trata del Hijo de Dios, y Dios dijo de él que él era Dios mismo, que él era Señor, que él era el que enviaba a los ángeles, que él era todo, que él es inmutable, que él es eterno. Eso es lo que vimos en el capítulo 1 y 2. Mejor que prestemos atención al mensaje. Ese mensaje está dirigido a personas que no conocen a Cristo, o que están considerándolo, pero cuando lo consideran, evalúan a Cristo y dicen: no, nuestro sistema es mejor, porque nosotros tenemos a los ángeles, tenemos el templo, tenemos la religión judía, tenemos cosas mejores que lo que los cristianos ofrecen. Él dice: no se equivoque, Cristo es mayor que los ángeles. Y los mismos ángeles dan testimonio de él, y por eso cita el Salmo 8 y cita otros salmos, como ya lo vimos, y citan incluso el Antiguo Testamento, especialmente Deuteronomio. Comenzamos a ver el capítulo 3, donde el autor tiene la idea de presentarnos a Cristo como semejante a Moisés, pero a la vez superior a Moisés. Y va a explicarnos en qué sentido es semejante a Moisés y en qué sentido es el superior a Moisés. Y aquí yo les decía la semana pasada un detalle que no podemos pasar por alto. Los que más se jactaban de los ángeles, ¿quiénes eran? Los fariseos. O sea que con el primer argumento que está usando el autor, el argumento de que Cristo es mayor a los ángeles, él está atacando directamente la doctrina o la teología o todo el fundamento de ¿quién? De los fariseos, que ellos sí creían en el más allá, ellos sí creían en ángeles, ellos creían en la totalidad del Antiguo Testamento. En eso se diferenciaban los fariseos de los saduceos. Dijimos la semana antepasada que los saduceos solo se diferenciaban de los fariseos porque los saduceos solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia, que son conocidos en términos griegos como el Pentateuco, 5 primeros libros de la Biblia, conocido con una sola palabra en griego, que es el penta de 5, Pentateuco, teuco del libro o rollo, Pentateuco, el Pentateuco. En hebreo ellos le llaman la Torah, o la Torah. Entonces, o la ley, también le llaman la ley. Porque ahí está escondida o revelada la ley, especialmente en Éxodo y Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. Bueno, los saduceos, ellos decían: la única escritura válida inspirada por Dios es los 5 primeros libros de Moisés, decían los saduceos. Así que nosotros no aceptamos los demás libros, porque los demás libros hablan de la resurrección, los demás libros hablan de la vida del más allá. Ellos no creían en la resurrección ni creían en la vida después de la muerte. Ellos creían que todo se acababa con la tumba. ¿Qué tipo de Dios es ese, verdad? ¿Qué tipo de confianza podrían tener los saduceos? Y lo tremendo, hermanos, es que los saduceos ostentaban los títulos y las posiciones de sumos sacerdotes. O sea, que eran los máximos líderes de la religión judía. ¿Para qué perder tiempo? Es una pérdida de tiempo. Si usted se muere, ya se acabó todo. Exacto, y eso era lo que ellos predicaban y creían. Y el argumento de ellos es: no, lo que pasa es que después de Moisés, Jueces, Josué, todos estos libros, Salmos, Proverbios, todas esas cosas, ustedes lo tienen, pero eso nosotros no creemos que ahí esté la doctrina. La doctrina está solamente en la ley de Dios. Y agarraban solamente los 5 libros de la Biblia. Ellos no le daban crédito a los demás libros. Ahora, los fariseos sí creían. Ellos lo dividían hacían 3 divisiones para referirse a todo el Antiguo Testamento, que constaba de 22 libros.
que era, ellos decían, la ley, refiriéndose a los 5 libros de Moisés, los salmos, refiriéndose a todo lo que tiene que ver con poesía, no era solamente los salmos, abarcaba proverbios, abarcaba los libros sapiensales, le llaman esto, o de cánticos, Eclesiastés, y estaban los profetas, es decir, que abarcaba los profetas mayores o superiores y los profetas menores o posteriores. Cuando hablo de profetas mayores, no es que estos eran mayor en autoridad o que eran mejor que los demás, porque a veces se malentiende. ¿Por qué le llaman profeta mayor? ¿Por qué le llaman profeta menor? Mayor porque existieron antes, se le llama anteriores o mayores. La palabra más correcta sería anteriores o los más antiguos. Y los profetas menores es porque están más cerca. Cuando hablamos de profetas menores es porque están más cerca de la venida de Cristo. Como Malaquías, como Zacarías, eran profetas menores, se le llaman menores porque son menores en edad con respecto a la primera vez que hubo un profeta. ¿Me explico? O sea, profetas mayores porque son mucho más anteriores a Cristo. Por ejemplo, el profeta Isaías es considerado un profeta mayor porque existió 750 años antes de Cristo. Pero Malaquías es considerado un profeta menor porque él existió 400 años antes de Cristo. O sea, está más cerca de Cristo. Entonces es más joven que Isaías, porque Isaías existió en una época en la línea del tiempo más atrás. Eso es lo que quiere decir profetas mayores. Se refiere que en la línea del tiempo antes de Cristo están más distantes de Cristo. Isaías, Jeremías, Oseas, etc. Y los profetas que están más cerca de Cristo, entonces se le llaman profetas menores. Y entonces ellos dividían todo el Antiguo Testamento como la ley, los salmos y los profetas. Y eso abarcaba 22 libros. ¿Y por qué nosotros tenemos 39 libros hoy día? ¿Por qué no 22? Bueno, la diferencia está en que ellos no dividían primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Crónicas, primero y segundo de Reyes. Ellos no hacían esa división, ¿ok? Sino que ellos lo metían todos como un solo tomo. Esa es la razón. Luego llegaron ya después de Cristo, en el año 90, en un concilio que algunos dicen que existió, otros dicen que no existió. Lo cierto es que en el año 90 hubo una reunión y decidieron los judíos, para diferenciarse de los cristianos, crear su propia Biblia y crearon una Biblia, la Biblia hebrea, y esa Biblia hebrea no tiene 22 libros, sino 24 libros. 24 porque ellos sí hicieron algunas divisiones. Pero bueno, los 24 libros incluso de la Biblia hebrea es equivalente a los 39 que nosotros tenemos. Equivalente, exactamente igual. La diferencia es que nosotros dividimos primero y segundo esos libros, pues primero y segundo de Samuel. Bueno, pero es para que tengan una idea. Entonces, cuando el autor usa el argumento de que Cristo es superior a los ángeles, lo que está es atacando e invitando a los fariseos a que revisen aquel motivo de su jactancia, que tenían la ley, los salmos y los profetas. Y lo que está diciendo en pocas palabras, la ley, él cita Deuteronomio. Si ustedes revisaron las letricas pequeñas que están aquí en el capítulo 1 y 2, ustedes pueden darse cuenta que uno de los primeros argumentos es usar precisamente Deuteronomio 32:43, y después pasó por primero de Crónicas 17:13, pasó también por segundo de Samuel. Ahí están los profetas, está la ley. Deuteronomio es parte de la ley, la segunda ley, que ellos le daban mayor crédito que Éxodo, porque eso era la primera ley, Deuteronomio era la segunda ley. Entonces él citó, fue muy cuidadoso el autor a sacar estas evidencias. Sacó Deuteronomio porque ellos decían, la primera ley la rompió Moisés, la segunda es la de Deuteronomio, esa es la válida. Entonces él le citó Deuteronomio 32:43, y se pasó por los salmos 1000 años antes de Cristo, el Salmo 104:4, Salmo 8, el Salmo 45:6-7. Ustedes se pueden dar cuenta, si revisan las evidencias, que el autor fue muy cuidadoso en citar textos de Deuteronomio, de la ley, que ellos le daban crédito, porque eran los fariseos, porque los fariseos sí aceptaban todo. Pero también citó profetas mayores y menores, pero también citó salmos, un libro sapiensal, de cántico. O sea que Dios nos ha hablado. Cuando ustedes cantan en las canciones hablan de Cristo, los salmos. Cuando ustedes van a la ley, van a encontrarse a Cristo en la ley, en el libro que ustedes les dan más crédito, que es Deuteronomio, la segunda ley. Y cuando ustedes van a los profetas, tenemos a Samuel, tenemos a otros profetas, Oseas, que también dan testimonio de Cristo. Entonces, esa es una manera de decir que Cristo sí está argumentado. Hay evidencia de que Cristo sí existe en el Antiguo Testamento. ¿Estamos claros? Ahora, en este segundo argumento, cuando él dice, Cristo es semejante, lo vamos a ver en el capítulo 3, y superior a Moisés, está usando la figura de Moisés, porque ¿quién es Moisés? ¿Qué escribió Moisés? El Pentateuco. ¿Y quiénes exacerbaban a Moisés? No eran tanto los fariseos, sino los saduceos, porque esa era la única fuente de autoridad que ellos tenían. Ellos argumentaban, de hecho,
que no existía resurrección porque en los primeros 5 libros de la Biblia no se hablaba de resurrección. Y un día aparecieron haciéndole una pregunta a Cristo, precisamente. Señor, mira, una mujer se casó. Resulta ser que con quien se casó con uno que era el mayor, pero luego tenía otros hermanos. Creo que eran 5 o 7 hermanos más. Entonces dice, resulta ser, dice él, que el primer hombre murió. Y la ley de Moisés obliga a que otro esposo sea el hermano que sigue, tiene que tomarla a ella como esposa. Pero resulta que también murió y así fueron muriendo todos. Entonces ellos, de forma maliciosa, o sea que la mujer tuvo 7 maridos al hombre, la mujer, pues en pocas palabras. Y al final le dice, resulta ser, Señor, en el día de la resurrección, ¿de quién será esposa esta mujer? Pero el tema aquí es atacar la resurrección. Es decir, no existe resurrección, porque eso es aceptable aquí, la vida se acaba. Vean ustedes lo que están diciendo en pocas palabras. Hay licencia para casarse con 7 personas porque no hay más nada. Después de la muerte no hay juicio, no hay nada, no hay juicio final, no existe más allá. En pocas palabras, no creían en Dios esa gente. En pocas palabras. Entonces Jesús le respondió de la siguiente manera. Ustedes están equivocados. Erráis, dice nuestra versión Reina Valera. Erráis porque desconocéis las Escrituras. O sea, ¿qué Escrituras? Cuando dice erráis porque desconocéis las Escrituras, se está refiriendo a la totalidad de las Escrituras. Jesús está validando. El problema con ustedes es que ustedes solamente tienen a Moisés. Eso es lo que Cristo les está diciendo. Y desconocen las Escrituras porque no las leen. Pero está bien, como yo sé que ese es el argumento, ustedes me van a decir, es que nosotros no le damos crédito a las Escrituras aparte de Moisés. Yo voy ahí con las Escrituras de Moisés. Y que Cristo acudió a Éxodo 3. Y le dice, si Dios, porque él sabía que el punto es que no existe resurrección. Ese era el argumento de ellos. Dice, la ley dice que Dios no es Dios de muertos. Si Dios no es Dios de muertos, ¿por qué Dios se identifica con Abraham, Isaac y Jacob? Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Si Dios no es Dios de muertos, ¿por qué Dios se tendría que llamar Dios de Abraham? Estaría diciendo Dios del muerto Abraham, Dios de Isaac el muerto y Dios de Jacob el muerto. Entonces, ¿Dios es Dios de muerto o es Dios de vivo? Dice que ellos se fueron y no se atrevieron más a hacerle preguntas a Cristo. Porque en pocas palabras Jesús está diciendo, mire, ustedes creen que Abraham, Isaac y Jacob están muertitos en la tumba. Eso es lo que ustedes creen. Pero resulta ser que Dios, cuando Moisés le pidió sus credenciales, le dijo, ¿quién eres tú? Le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si Dios no es Dios de muertos, como ustedes lo enseñan, entonces, ¿cómo es que Él se llama a sí mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? En pocas palabras, Abraham, Isaac y Jacob están vivitos y coleando, decimos en Venezuela. Están más que vivos, pues. Es la única manera de que Dios pueda identificarse con ellos. Al punto que Dios toma su nombre de ellos. Al decirse, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Vean ustedes, entonces con ese punto, le digo, en ese sentido ustedes desconocen las Escrituras, son unos grandes ignorantes. No solamente no tienen la otra parte de las Escrituras, sino que ustedes desconocen sus propias Escrituras. No leen pero no entienden. Y ese es el punto, y por eso se fueron y no se atrevieron a preguntarle más. Ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en la vida trascendente, ellos creían que todo se acababa con la tumba y solamente aceptaban la ley, ¿no? La ley simplemente nos sirve como un código moral para vivir bien en esta sociedad y ya no hay más nada. Igualito los filósofos de hoy día. Cristo fue un gran maestro de moral. Cristo fue simplemente un gran gurú que nos viene a enseñar a cómo convivir entre nosotros como sociedad, porque somos muy animales, que si no tenemos leyes, no tenemos normas, no tenemos reglas, no tenemos códigos morales, nos comemos los unos a los otros. Porque somos muy animales. O como dijo Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, ¿no? Este hombre dijo que estaba obstinado de ver cómo los seres inferiores a nosotros convivían bien y nosotros destruíamos al planeta. Y escribió La náusea, es decir, que da asco el ser humano por lo destructivos que somos. Que necesitamos códigos, necesitamos leyes, necesitamos normas, necesitamos reglas para poder funcionar. Si no veo que está el policía, me como el semáforo. Si no veo que me van a meter preso, mato a aquel para quedarme con lo de él. Si no fuera porque fuera ilegal, haría esto y aquello y lo otro. A eso también se refirió Cristo cuando dijo, ustedes son siervos inútiles cuando hacen lo que se les pide. Pues yo cumplo la ley porque me están viendo. Cumplo la ley porque no quiero las consecuencias. Pero dejamos de ser siervos inútiles cuando hacemos las cosas por amor. Nuestra motivación es el amor y no la ley, para no caer en el legalismo. Dios quiere que caminemos un estándar diferente. Si vuestra justicia, dijo Cristo a sus discípulos, no es mayor a la de los fariseos, entonces están desaprobados. Estamos desaprobados. Gloria a Dios por todo. Entonces lo que está haciendo con este nuevo argumento, Cristo
al presentar a Cristo semejante, cuando dice que es semejante, ¿qué es lo que está tratando de hacer Él con su audiencia? Para que ellos se sientan cómodos en entender que... Claro, imagínate que yo nada más le digo, usted está exacerbando a Moisés, pero Cristo es mayor que Moisés. Se ofenden. Se pueden ofender. Entonces Él comienza su argumento diciendo que Cristo es semejante a Moisés, pero luego va a decir que aunque es semejante, es también superior. Y de esa manera Él gana la simpatía de ellos para poderles comunicar el mensaje más importante que Él le quiere decir, porque el punto no es resaltar que es semejante, sino que es mayor. Pero entonces Él busca un punto de igualdad o de similitud entre Cristo y Moisés como argumento de enganche para agarrarlos a ellos y poderles decir lo que les quiere decir, que es llevarlos a que Cristo es superior a Moisés. Ahora vamos a leer porque ya esto lo estudiamos, capítulo 3, vamos a arrancar allí. Entonces quiero que se queden con esa idea. Con el primer argumento, un mensaje a los fariseos, o sea, indirectamente o directamente. Con el segundo argumento, un mensaje a los saduceos que solamente tenían a Moisés y se creían que eran lo mejor. Bueno, dice, bueno, Cristo es igual a Moisés. Ninguno de ellos, hasta la fecha, podría llamarse igual a Moisés o semejante a Moisés. Ninguno aun cuando fueran fariseos. Ninguno tenía esa jactancia de decir, yo soy semejante a Moisés. Tenemos a Moisés, sí, pero ¿tú eres igual a Moisés? No. Ahora vamos a ver en qué sentido Cristo es semejante a Moisés. Vamos a leerlo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo es llamado aquí apóstol, que significa enviado, apostolos en griego, y es llamado sumo sacerdote. Y dice que lo consideren. Lo consideren es que le presten atención. ¿Dónde fue que vimos la palabra considerar anteriormente? En Hebreos capítulo 2, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atender es lo mismo que considerar. Prestar atención. Prestar interés. Sí, señor. Luego dice, entonces dice que Cristo es introducido como apóstol y sumo sacerdote. Y dice, el cual es sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo Jesús dice, el cual es fiel ¿a quién? Al que le constituyó. ¿Cómo es Cristo? Cristo es fiel. Mantengan esa palabra en el aire. Cristo es fiel al que lo constituyó. ¿Quién es el que lo constituyó? Dios mismo, el Padre. El cual es fiel al que le constituyó. Como también, aquí está la palabrita, como también. Entonces, ¿en qué sentido es semejante Moisés a Cristo? Muy bien, como también Moisés en todas las casas de Dios. O sea, Cristo fue tan fiel, lo resalto, como Moisés. Vamos a poner aquí, como Moisés. Cristo fue tan fiel como Moisés. Esa es la semejanza que comparte. Con ese argumento estaba tratando él de llamar la atención de su audiencia y preguntarles, ¿alguno de ustedes puede levantarse y decir que ustedes son tan fieles a Dios como Moisés? Ahí van a quedar disminuidos menos que una hormiga. Bueno, yo conozco a uno que es tan semejante a Moisés en su fidelidad y se trata de Cristo. Y así establece el patrón de igualdad. Y no dura mucho tiempo para decirse porque en el próximo capítulo, versículo ya lo dice. Sí, exactamente. Y está ansioso por decirles eso. Y ahora va a decir en el versículo 3, porque de tanto mayor gloria, ahora ya está saltando de la semejanza a la superioridad. O sea, ¿en qué sentido Cristo es superior a Moisés? Que ninguno de ustedes lo son. En su fidelidad a Dios, que lo constituyó apóstol y sumo sacerdote. Y de alguna manera nos está diciendo, Cristo es apóstol y Él es fiel a esa misión de apostolado. Y Cristo es fiel a esa misión de sumo sacerdote. Él es fiel. Y noten que no dice fue fiel. ¿Cómo está el verbo? Es. Ahora, si Cristo sigue siendo apóstol, ¿cómo Cristo cumple su misión hoy día? Si Él no está aquí visiblemente. Por medio del Espíritu Santo y por medio de la iglesia. La iglesia es la que realmente lleva una misión apostólica. Hoy día hemos tratado de levantar nuevamente el ministerio apostólico. Yo soy apóstol y los pastores de la noche a la mañana se autonombraron apóstoles y todo lo demás. Pero no, el verdadero ministerio apostólico de enviar y dar a conocer a Cristo lo tiene la iglesia. La iglesia como un todo. Es el verdadero ministerio apostólico.
Ahora, ¿qué dice? Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés. Hey, ¿recuerdan el motivo? ¿Qué decían ellos de Moisés? ¿Qué hablaban? ¿Cuáles eran las conversaciones que tenían los saduceos? Los saduceos decían, Moisés nos dio la ley. Tenemos la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Ese era su motivo de jactancia. Pero no solamente eso. Decían, ustedes saben, Moisés cuando bajó del monte, venía, esos eran los cuentos que echaban ellos, venía rodeado de una gloria que tuvieron que ponerle un velo en la cara para nosotros poder tener comunicación con él. Porque la gloria que tenía era como un fuego que quemaba, el resplandor de la gloria de Moisés. Y hablaban de la gloria de Moisés. Ese era el motivo de la conversación de un saduceo con otro. Y cuando hablaban con los fariseos le sacaban eso. Y ahora le estoy diciendo, pero este es semejante a Moisés en cuanto a su fidelidad, al llamado que le hizo aquel que lo constituyó. Pero es mayor que Moisés, en gloria incluso. Porque ellos decían, preséntenme a uno mayor que Moisés. ¿Quién se ha levantado alguna vez entre nosotros, alguno que sea mayor a Moisés? Yo conozco uno. Se trata nada más y nada menos que de Cristo Jesús. Ese es el segundo argumento que va a presentar el autor aquí. Y ahora miren lo que va a decir. Dice, ¿qué dice? De tanto, no dice un poquito, sino de tanto mayor, ¿que qué? De mayor gloria. ¿Cómo dice en su versión, hermano? En mi versión dice, considerado digno de más gloria. Ajá, Digno. Considerado digno, y eso lo vimos la semana antepasada, que diferenciamos entre merecer y ser digno. Y dijimos que a Dios jamás le podemos decir merecedor, porque Dios no es merecedor de nada, sino que Él es digno. Es muy distinto decir merecedor, porque el que se merece algo, esa es la sociedad que juzga así. Nosotros por nuestro concepto, la sociedad juzga así. Tú tienes un salario porque te lo mereces, porque trabajaste. Tú tienes esta recompensa y estos puntajes que acumulaste en School Life School, en la escuela, o ¿cómo se llama? Class Dojo, porque te los ganaste. O sea, medimos a la gente por puntos. Tú tienes este puntaje de crédito porque manejaste bien tu finanza. Entonces la sociedad trabaja con el sistema de la meritocracia. ¿Cuánto mereces? Tanto te doy. Pero con Dios no funciona así. Dios dice, Dios es digno por sus atributos. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es ira, Dios es misericordia, Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Todos los 27 atributos de Dios hacen que Dios sea digno y que mi adoración a Él no dependa de mi circunstancia. Me va bien, adoro a Dios. Me va mal, no, me meto a mormón. Eso no funciona así aquí. Cuando yo reconozco que Dios es digno, yo no voy a medir a Dios por mis circunstancias. Me vaya bien o me vaya mal, yo voy a adorar a Dios. Yo voy a ser fiel a Dios. Y ese es un llamado indirecto que nos está haciendo el autor. Decir, Cristo fue fiel al que lo constituyó. Y no vamos a ser nosotros fieles al que nos ha constituido como su pueblo. Necesitamos ese llamado indirecto que nos hace Dios a través de eso. Ahí está Claro. todo, porque él es el hacedor de todo. Claro. Pero hacedor de nosotros, la mejor obra que Él hizo, y Él la considera eso. Claro. Y lo va a decir aquí porque Él es el que construyó la casa, y la casa somos nosotros. Claro, lo va a decir, por supuesto, mi hermano, absolutamente. Y una de las cosas importantes, mis hermanos, y yo les ponía este ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego, los amenazaron porque no se querían someter al edicto del rey Nabucodonosor, que había construido una estatua y pidió a toda la nación que se arrodillaran y se postraran ante esa estatua. Y dijeron, no, nosotros no vamos a seguir ese edicto. Nosotros no vamos a cumplir ese edicto. Llegaron los chismosos y salieron corriendo y se lo dijeron al rey. Mira, ya hay unos 3 rebeldes. ¿Quiénes son? Sadrach, Mesach y Abednego, que por cierto esos no eran sus nombres, eran nombres paganos que les habían impuesto a ellos. Y entonces, tráiganmelo para acá. Y cuando lo trajeron, ¿qué le dijeron? ¿Es cierto que ustedes no se quieren inclinar ante la estatua que yo hice? Pues así es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios vivo que se llama el Dios de los ejércitos. Bueno, sepan ustedes que si ustedes no se arrodillan y cumplen mi edicto y se arrodillan ante esa estatua, entonces yo los voy a meter en el horno y los voy a matar allá. Bueno, háganlo. Que ustedes son bravitos. Son bravos ustedes, se la dan de bravos, se la dan de llanero y mexicano, ¿verdad? De Pancho Villa, ¿no? Es el juego, hermano, se ponga bravo, ¿verdad? Ni tú tampoco, mi amor, que eres llanera, ¿no? Se la dan de Pancho Villa con 2 pistolas al lado. Bueno, caliénteme el horno ahí 7 veces más. Vamos a meterlos allá a ver qué es lo que vamos a hacer chicharrón de ellos. Y los metieron allí. Pero a mí me llama la atención que antes de meterlo, él les dice, y no les da miedo. Y ellos le dicen, sepa usted, oh rey, que el Dios nuestro
es tan poderoso que Él es capaz de librarnos de ese fuego. Pero quiero que ustedes, que quede constancia aquí, Rey, que si Él no nos librara del fuego, Él seguirá siendo nuestro Dios. Él es Dios. Esa es la actitud del cristiano que considera a Dios digno, no merecedor. Porque yo digo, bueno, Él me va a librar y me tiene que librar, porque si no me libra, entonces ya yo no lo voy a creer más en Él. Si no me libra, Él seguirá siendo Dios. El Dios de Israel, el Dios de los ejércitos. Porque Él es digno. En cambio, si consideramos a Dios merecedor, entonces yo voy a depender de las circunstancias. Hoy Dios me respondió una oración, hoy voy y le alabo, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Hoy no me respondió, hoy estoy bravo. A mí que ni me inviten a orar, que oren ellos y canten ellos. Hoy no diezmo, hoy no ofrendo, hoy no doy nada. Estoy bravo. Estoy considerándome teme mormón o testigo de Jehová. A ver si por allá Dios me escucha mejor. Unos primos hermanos por allá para decir, ¿verdad? Qué sé yo, no sé. ¿Ah? Entonces, no podemos ver a Dios como merecedor, lo tenemos que ver como digno. Y cuando nosotros entendemos esto, hermano, nuestra adoración no va a depender nunca de nuestras circunstancias. Nos metan en el fuego de horno, nos quemen como chicharrón, lo que sea, Dios sigue siendo Dios. Él es Dios. Dios no cumple caprichos de nadie. Él es Dios y Él es soberano y Él hace como Él quiere. Ya estoy en Ohio. Estoy bravo, bro, mentira. Vamos a seguir lo que dice. Entonces dice, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno, lo que dice el hermano aquí, digno. Él es mayor en gloria y la gloria que tiene es una gloria con dignidad. Noten ustedes algo muy importante, mis hermanos. Esto no es accidental. Porque lo que la gloria que había adquirido Moisés tenía algo de mérito. Él tuvo que ir a subir y pasar 40 días y 40 noches en una montaña, escondido por allá en el Sinaí. Él, de alguna manera, había alcanzado una gloria por mérito. Pero Cristo no la había alcanzado por mérito. Cristo era digno de esa gloria. Por lo que Él ya era y por lo que Dios ya decía de Él, que Él viene diciéndolo en el capítulo 1, Él era Dios, Él era Señor. Así que Él no había tenido esa gloria porque se la merecía. Cuando Él oró en Juan 17:5, Él dijo, Padre, glorifícame a mí con aquella gloria que tuve contigo antes. Ya Él la tenía, la gloria. Lo que Él recibió de exaltación fue un nombre que es sobre todo nombre, pero la gloria siempre le ha pertenecido a Él. Y eso es lo que está tratando de decirnos el autor aquí, y nos saca las palabras muy minuciosamente y con mucha intención. Nos dice, Él no es merecedor de gloria, como Moisés lo fue. En ese sentido, Moisés es inferior. Por eso Él usa a propósito la palabra digno. Jesús es digno de gloria. Digno de gloria. Gloria a Dios por eso. Y no solamente eso, sino que dice es estimado este. Y cuando dice es estimado este, es porque alguien está evaluando esa gloria y está dándole crédito a esa gloria. Y ese es su pueblo, la casa de Dios que somos nosotros, pero también es Dios mismo que le da gloria a Él, al llamarlo Señor, al llamarlo Dios, al llamarlo superior a los ángeles, al llamarlo inmutable y sacerdote y sumo sacerdote y apóstol. Imagínense ustedes. Él es, no es que merece, Él es. Versículo que sigue, o la frase que sigue. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Dice, vamos a volver a leer porque se me pierde el sentido. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. O sea, debido, ese cuanto es como decir, debido a que el que hace la casa tiene más gloria que la casa misma. O sea, la gente cuando ve una casa bonita se impresiona de la casa. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Uno, wow, qué tremenda casa. Esta es la casa que yo quiero, Erasmo. Me compras esta casa. Pero resulta ser que la gente se centra en la casa, pero no se centra en el arquitecto o el albañil o el diseñador que lo hizo. ¿Quién es mayor? El que tuvo la capacidad de hacer la casa. Eso es lo que está diciendo. La casa no se va a llevar la gloria de ser bonita por sí. Ella es bonita porque hay alguien que la ha diseñado. Y eso es lo que está tratando de decirnos el autor. Entonces Cristo es más digno de gloria porque Él ha hecho la casa. Y luego va a decir quién es esa casa. Versículo 5. Entonces Cristo es mayor que Moisés. Ya le voy a dar la palabra. Cristo es mayor que Moisés porque Él es digno de esa gloria. Número 1. Y Cristo es mayor que Moisés en cuanto a que Él es el constructor. El edificador. Eso es lo que está diciendo. Dos razones por las que es mayor que Moisés. Semejante en su fidelidad al llamado que Dios le dio. Superior, uno, en dignidad, porque Él es digno. Moisés merece. Cristo es digno. Y dos,
Cristo es constructor, Él no es la casa. Moisés es la casa, Moisés no es el constructor. Moisés es casa. Entonces, en ese sentido, Moisés está en el mismo valor que está una casa, pero el que la edificó fue Cristo. O sea, Moisés existe por el llamado que Cristo mismo, ahí vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, le hizo a Moisés. Dígame, mi hermano, ahora sí. Sí, que usa palabras que las está repitiendo durante toda la epístola del escritor, porque él quiere darnos a entender que nosotros podemos cometer la misma falta de ellos, porque no pusieron atención. Ajá. Por eso dice los profetas, Dios habló por los profetas en los últimos días. Nos ha hablado por el Hijo. En el capítulo 13, en el primer versículo, usa la palabra considerar a el autor y consumador y sumo sacerdote y todo eso. Y en el capítulo 4 va a decir, si oyeres hoy su voz. Muy bien. Y es que si no ponemos atención, dice, no entraron en el reposo por desobediencia. Y nosotros tal vez creemos no poder entrar por ser desobedientes también. Y eso es algo importante. Y aquí dice el que hace todas las cosas, claro, es Dios. Claro, y es que aquí hay una de las cosas que podemos ver que en el capítulo 3 él no duda que ellos son llamados porque le dice, por tanto, hermanos santos, los llama hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Lo que tenían en común era el llamamiento celestial. Ustedes son llamados para participar, a ir al cielo. Ustedes están siendo llamados. Pero el hecho de que tú seas llamado no significa que tú seas ya cristiano. O sea, es la predicación la que te hace esa invitación. En ese sentido, tú eres llamado, en ese sentido, Dios te está escogiendo. Dios le dio prioridad a Israel. Ustedes ven cuando Pablo escribe, él dice a los judíos primeramente y también al griego, o al judío y a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos tenían la prioridad, en la casa de Dios. Tenían la prioridad y Dios tenía la prerrogativa de salvarlos a ellos primero. Y por eso Cristo vino a Israel y dice, la salvación viene de los judíos. Pero a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y le dio potestad a aquellos que le reciban de que sean hijos de Dios. Pero aquí encontramos algo muy importante, mis hermanos, y es que a ellos están siendo llamados, pero para ellos poder entrar en ese reposo, como dice el hermano, y formar parte del pueblo de Dios, ellos tenían que considerar. Y es la primera y la única carta que llama a Cristo apóstol. Al apóstol y sumo sacerdote. El único libro de la Biblia que llama a Cristo apóstol, Hebreos 3. Apóstol. Claro, en el sentido de apóstol como título, porque sabemos que cuando dice Juan 3, dice, de tal manera envió Dios, de tal manera, Juan 3 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice dar, en el contexto también dice, Dios envió a su Hijo, ahí la palabra enviar es de apóstol, también viene de la raíz apóstol, que quiere decir que Dios lo envió, porque apóstol significa enviado. Hermano, y otra cosa que ni Aarón, que era de la rama sacerdotal, ni a Melquisedec les dice sacerdote para siempre. Claro. Y el Señor Jesucristo va a decir por toda la eternidad. Claro, para siempre, por supuesto. Entonces, hemos visto varias cosas importantes aquí que estamos tratando de resaltar. Es que les está volviendo a decir lo mismo que le dijo en el capítulo 2. ¿De qué les va a valer a ustedes el judaísmo si no consideran al que Dios envió ya, al apóstol? Y que no solamente es apóstol, sino que es sumo sacerdote. Y él es fiel a ese llamado. Ustedes tienen que considerarlo. Porque si no lo consideran, entonces sencillamente ustedes están perdidos. Quédense con Moisés solamente, se van a quedar con una religión vacía. Quédense con los 5 primeros libros de la Biblia nada más y no consideren a Cristo que es mayor en gloria que Moisés. Es un problema para ustedes. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 5 del capítulo 3, dice, capítulo 4, perdón. Porque toda casa hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ya lo dijimos. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de los que se iba a decir. O sea que Moisés juega un papel importante y es un tipo de Cristo. Está figurando a Cristo en su fidelidad, porque el único que podría ser fiel en la casa es Cristo. Entonces Moisés fue fiel y dice que él lo hizo como porque eso era el argumento o algo que iba a usarse para el futuro, para cuando Cristo viniera. Vean que todo está conectado, mi hermano. Todo está interconectado. Y por eso Cristo está escondido en el Antiguo Testamento, como dijo Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí está dando testimonio la palabra de Cristo.
Si Moisés no es fiel en la casa de Dios, no habría manera de argumentar a favor de Cristo. Pero estamos argumentando a favor porque él fue fiel debido a que esto se iba a usar en el futuro para referirnos a Cristo como el gran fiel y como mayor a Moisés mismo. Entonces va a continuar el versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, aquí entonces Cristo no solamente es sumo sacerdote y apóstol, sino que Cristo también es llamado hijo de su casa. Note algo muy importante aquí. Dice, pero Cristo como hijo sobre ¿qué? Oh, Israel no era la casa de Moisés. ¿Ven el argumento? Está diciendo, Cristo es el hijo de, esto indica posesión. ¿De qué? De su, también indica posesión. Esta es la guitarra de Winston. Está indicando que esa guitarra me pertenece. Pero yo digo, Karina puede decir, esa es su guitarra. O sea, está indicando que es de él, pertenencia, es un adjetivo posesivo. El de es un genitivo, o sea, está hablando de posesión. Él es hijo, aquí dice hijo de su casa. Entonces como que está diciendo no está diciendo que Cristo, que la casa es el padre de Cristo o la madre de Cristo, porque pareciera que dijera eso, ¿no? Lo que está diciendo es que Cristo, como hijo, esta casa le pertenece a él, porque es heredero. El hijo es heredero, la casa es de él. Eso es lo que está diciendo el argumento, ¿no? Entonces, ajá. De su casa, sino sobre. ¿Dónde dice? Es el 6. Pero Como hijo sobre su casa. Ah, ok. Sí. Sobre la casa de Dios. Ya entiendo. Sí, porque si no tendría otro sentido. Ya decía varias personas como que la casa es la madre de Cristo, ¿no? Bueno, está bien, tienes razón, hermano. ¿Ves? Gloria a Dios, gracias a Dios por esos ojos observadores. Hijo sobre su casa. Él es el hijo y él está sobre su casa. O sea que la casa, una posición elevada con relación a su casa. Sobre, pero si hay posesión, porque dice su casa. Habla de que la casa es de él. Hijo sobre su casa. Como es mi casa, yo la cuido. Eso es lo que quiere decir. Tiene la idea de ponerlo en un nivel más alto y que está asomado viendo su casa. Dígame, mi hermano. Dice, porque en mi versión dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Mire, ahí dice sobre la casa de Dios. Entonces, si lo dice así, es porque ya fue directamente concluyendo de que él mismo es Dios. Eso es lo que quiere decir. Ahora, dice el versículo, vamos a ver qué más dice. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ahí está diciendo, o sea, esa casa a la que yo me refiero, no estén pensando en una casa literal construida. Dice, somos nosotros. Y aquí, atención a este versículo, porque este versículo lo utilizan los arminianos para decir que la salvación se puede perder y que depende de nosotros. Atención a lo que dice la cláusula siguiente. Dice, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ellos dicen así. Si nosotros aceptamos el argumento arminiano, ellos lo van a plantear así. Permíteme mostrarlo aquí. ¿Qué se le olvidó? ¿Ah? Ellos van a decir, ellos lo van a presentar así. Ellos van a decir, para yo ser salvo, yo tengo que ¿qué? Que ser fiel, porque es lo que dice ahí, ¿no? Perdón, tengo que retener ¿qué? Léamelo. Firme. Retener firme, ¿qué? Hasta el fin nuestra confianza. Hasta el fin. Hasta el fin. Ahí está lo que ellos dicen, hasta el fin nuestra confianza. Es decir, que dicen, en un momento dado yo puedo dejar de tener fe en Dios y en el momento en que deje de tener fe en Dios pierdo mi salvación. Porque tengo que tener una fe constante hasta Dios y ser fiel a esa confianza. El día que yo deje de tener confianza, entendiendo como confianza fe, porque la confianza es fe también. Nuestra confianza, dicen ellos. Y también dice el gloriarnos en nuestra esperanza. Pero ellos nada más citan esta partecita. Dice, si yo, o sea, lo que me hace que yo al final salga victorioso como un salvo, es si yo retengo firme hasta el fin mi confianza. Es decir, que yo tengo que perseverar para ganarme la salvación. Pero pareciera que dice eso literalmente, ¿verdad? Ahora, Hermano, pero es que todo el Nuevo Testamento nos repite eso constantemente. Juan dice, si permanecéis en mí y yo en vosotros. Y lo repite Juan en sus
sus libros, evangelio, en sus epístolas y todo eso. Claro. Eso es una repetición de eso. Usted tiene que ser fiel al Señor. Claro. No quiere decir que porque yo cometí una falta, ya yo perdí mi fidelidad. Es que ahí voy al A eso punto. te va la Al cosa. punto es, hermanos, ¿alguna vez usted ha dudado de Dios o ha perdido su fe en el Señor? Como cristiano eventualmente lo podemos hacer. ¿Usted sabe las razones por las que Pedro negó al Señor? Que perdió su confianza en Él. Cuidó su pellejo. Los apóstoles, muchos de ellos fallaron, creían y continuamente el Señor le dijo, duro de servir. Ustedes no tienen fe, les dijo en una ocasión, o sea que habían perdido, eventualmente perdían la confianza. Hombre, de Sí, poca fe. entonces quiere decir, entonces, si esto fuera válido, quiere decir que ellos se salvaban mientras mantenían la fe, pero en el momento que perdían la fe, ya Cristo dice, no, ya como ustedes perdieron la fe, están listos, descartados, porque ustedes tenían que mantener la fe hasta el final. Como ustedes no fueron fieles, fuera de aquí, al infierno mismo, los hubiese echado Cristo fuera, ¿verdad? Cristo los reprendió, pero siguió con ellos. Porque la fidelidad es de Dios, no nuestra, es Dios. Aunque nosotros fuéramos infieles, dice en Timoteo, Dios permanece fiel. Es Dios, la salvación depende de la fidelidad de Dios. Ahora, aquí yo quiero que ustedes entiendan algo, aquí voy a meterme con gramática para poder explicar esto mejor. Esto se llama cláusulas condicionales. Y ellas tienen varios propósitos. Y con esto voy a terminar el día de hoy. Bueno, creo que sí podemos seguir hablando más. ¿No? No, usted No tiene ríe. tiempo ahí, dele. Las cláusulas condicionales, sí. Las cláusulas condicionales son de 4 grados. Está la cláusula 0, está la cláusula 1 de primer grado o de primera clase, está la cláusula de segundo grado y está la clase de tercera clase. La cláusula de primer grado, y tiene que ver con, lo que hace la diferencia es cómo el verbo está presentado. La cláusula de primer grado se presenta en presente. El verbo de la cláusula condicional, que es si retenéis, está en presente. Para que sea de primer grado, tendría que variar un poquito. Varía en el verbo. Si retuvierais. ¿Ok? Si hubiese retenido, sería otro tipo de cláusula de segundo grado. Y así sucesivamente van las cláusulas. Pero lo que yo me voy a enfocar nada más en esta cláusula de 0 grado, de clase, bueno, en griego se le llama de primera clase, pero aquí en español se le llama, y en inglés se le llama la cláusula 0. Cláusula condicional 0. ¿Y por qué se le llama cláusula 0? Porque a medida que la cláusula vaya bajando en grado, la fuerza del mensaje va minimizándose. ¿Y qué es una cláusula? Una cláusula es una pieza escrita que no es una oración, que no va a tener sentido en sí, sino que está dependiendo de otra oración que le da el valor a eso. Y lo que hace es describir o presentar evidencia o alguna cosa. Un ejemplo, voy a poner el ejemplo claro para que ustedes puedan entender. Si yo digo, si yo fuera rico, me compraría un Mercedes-Benz. ¿Qué significa esa cláusula? Vean el verbo, si yo fuera rico. Que usted no es rico. Significa que no soy rico. La cláusula lo que está es negando, pierde la fuerza en la afirmación. Si fuera, ahora si yo digo, si yo fuera rico y me quedo allí, yo no estoy comunicando un mensaje completo. Si digo, si yo fuera rico, ¿qué pasa si fuera rico? Me tendrían que preguntar automáticamente. La información más importante no es la cláusula. Si yo fuera rico y yo me paro allí, donde está la coma, ahí falta una información importante, que es la idea principal. Si yo fuera rico, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Bueno, me compraría una casa. ¿Ven? Entonces, la idea principal es comprarme una casa. Pero ¿qué es la cláusula que me está diciendo? Me está diciendo que si yo tuviera la razón por la que no me puedo comprar una casa es porque soy un pata en el suelo, o sea que no tengo dinero. La cláusula, aunque está en forma afirmativa, no está diciendo que yo soy rico. Lo que está diciendo es, tú eres pobre y no tienes una casa. Eso es lo que está diciendo. O sea, la cláusula es débil. Es débil porque es un caso hipotético. Hipotético. Así que tienen la tarea de buscar que es una cláusula de primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Sí? Entonces, ahora, otra manera de decir una cláusula de 0 grado. Yo digo, si tengo tiempo, voy a tu casa. ¿Cuál es más poderosa? Si tengo tiempo, vea el verbo. El verbo está en presente. Si tengo tiempo, voy a tu casa. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la cláusula?
Que tal vez pueda ser. O sea que la probabilidad ya aumenta en comparación a que yo dijera, si tuviera tiempo fuera a tu casa. ¿Ven la probabilidad? Si digo, si tuviera tiempo, la de segunda clase, creo que la de primera clase es así, si tengo tiempo iré a tu casa, estaría en futuro, pero le resta probabilidad. Pero si digo, si tuviera tiempo fuera a tu casa, es mucho menos probable. Pero si yo digo, si tengo tiempo, hermana, si tengo tiempo, voy a tu casa. El verbo está en presente y el otro verbo también está en presente, que es ir, voy. Si tengo tiempo, voy a tu casa. ¿Qué tal si yo me aparezco a la casa de la hermana? ¿Cuál es la evidencia? Que tuve tiempo. Aquí está el punto. Eso es muy importante. Otro ejemplo, si yo digo, si tuviera un carro, te pasara buscando. ¿Qué significa? Que no tengo carro. Esa es cláusula de segundo grado, segunda clase. Pero si yo digo, hermano, si arreglo el carro, te paso buscando. ¿Qué significa? Aumenta la probabilidad. Significa que yo tengo un carro y que si lo arreglo, te voy a buscar. ¿Y qué pasa si yo te voy a buscar? ¿Qué vas a concluir tú? Entonces, esta cláusula que tenemos aquí es una cláusula de cero clase en español. Lo cual significa que no está negando que nosotros seamos capaces de retener esto. La probabilidad es muy elevada y muy alta. Lo que está diciendo entonces, en pocas palabras, para que ustedes lo puedan entender, es que como yo soy la casa de Dios, la evidencia que va a mostrar que yo soy esto, ¿es cuál? Es que yo retenga. Que yo retenga hasta el fin mi confianza. ¿Sabe cómo se llama este tipo de cláusula de cero grado? El mensaje que comunica es evidencia igual a inferencia. Evidencia igual a inferencia. Es decir, yo tengo la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Oye, que el hermano sigue firme, que luchó, que pasó por prueba, pero siguió hasta el fin. ¿Cuál es la evidencia? Otra cosa es que la salvación depende de nosotros en el caso de que Dios ya la ofreció. Exacto. Es suya. Exacto. No, pero aquí el punto es evidencia. Evidencia, el punto es la evidencia de que yo soy la casa de Dios. ¿Cuál es? Es que yo retengo. Exactamente. Eso es lo que quiere decir el autor aquí, porque la cláusula está en presente. El verbo dice si retenéis, si retienen, si ustedes, es como yo digo, si ustedes retienen, ¿cómo pudiera darle un ejemplo más fácil que ustedes pudieran entender? Digo, hermano, si... Es como decir, si retienes hasta el fin, ya vas a estar en mi casa. Ajá. Exacto, lo que va a decir, pero no está diciendo que para poder estar en la casa o ser la casa de Dios tengo que. No. Lo que está diciendo es la evidencia de que ustedes son la casa de Dios es que retienen la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir porque es cero grado. Es una cláusula de cero clase. Lo cual significa que no hay probabilidad. Es una evidencia muy fuerte que muestra que yo soy de la casa de Dios porque yo retengo. Porque yo me mantengo firme en mi confianza y en mi fe. Eso es lo que quiere decir, dígame. Me tambaleo en el inglés y en el español. En el retener no dice específicamente si retiene un poco, si retiene mucho. El punto no es este, hermano. El punto es que la cláusula, para que signifique lo que los arminianos dicen, tendría que estar planteada así. Si retuvieran, ven el verbo cómo cambió, si retuvieran la confianza hasta el fin, serían salvos. Hasta el verbo de la cláusula independiente cambió. Serían salvos. O serán salvos en futuro. Significa que no tengo la salvación ahorita. O serán la casa de Dios. Significa que actualmente no la soy. El autor está diciendo que ellos son la casa de Dios y que Cristo está sobre la casa. La evidencia es que nosotros somos la casa de Dios. Es decir, si esto no se puede cumplir, entonces Cristo no está sobre su casa tampoco. Pero la Biblia afirma categóricamente de que Cristo está, como hijo, está sobre su casa. Es decir, que hay una casa que sí existe. Así que si la casa existe y Cristo está sobre su casa, nosotros vamos a retener nuestra confianza hasta el fin. El punto es que si yo no retengo mi confianza hasta el fin, entonces ¿sobre qué casa está Cristo? ¿Me entienden? ¿Le damos la vuelta? Entonces Cristo no está cuidando ninguna casa, no hay una casa válida. O Cristo está cuidando la casa en vano porque eventualmente esta casa puede dejar de ser su casa. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, lo importante es las cláusulas de 0 grado, cláusulas de 0 grado, están
son evidencias versus inferencias. ¿Qué es una inferencia? Una conclusión. Un ejemplo, si yo digo, si voy a tu casa, vuelvo al punto, si tengo carro, voy a tu casa. Si yo voy entonces a la casa de ella, se concluye que yo tengo carro. Tú infieres o concluyes. Inferir es concluir. Entonces yo concluyo que soy la casa de Dios por mi capacidad de retener. Dios fue el que me puso esa capacidad de retener la palabra porque soy su casa. Entonces yo puedo retener. Y Él no las presenta en forma... Nos mantenemos firmes porque el Señor nos sostiene. El punto es, yo lo voy a poner, yo quiero que ustedes entiendan esto porque es que el problema es que los argumentos, si no estamos claros con los tipos de cláusulas, nos confunden. Nos mantenemos firmes, es una prueba. Se lo voy a poner así. Se lo voy a poner, hay dos maneras de verlo. Punto arminiano. Soy casa de Dios siempre y cuando sí retengo. ¿Cierto? Sí retengo. O la otra cosa es, retengo porque Exactamente. soy la casa de Dios. Para que esto signifique eso, este verbo Es condicional. tendría que estar si retuviera. Y esto no diría soy, sino sería o seré. O sea que no hay nada seguro. Exacto. Sería, mamá, tendría que ser sería, para que sea el tercer condicional. Lo que quiere decir, si retuvierais, tendría que decir, si retuvieran la confianza hasta el final, seríais casa de Dios. Aquí significaría lo que ellos dicen. Realmente la salvación depende de esta cláusula. Yo para ser casa de Dios tengo que mantenerme perseverando y velar. El día que yo deje mi confianza, pierdo la salvación. Tengo que seguir confiando. Esto es lo que significaría. Pero este verbo cambiaría y este verbo cambiaría. Pero como el verbo está en presente, somos, él no duda, somos. Si retenemos presente, ambos verbos están en presente. Es decir, yo retengo y yo soy. Entonces simplemente es una evidencia. La evidencia es, yo retengo en tiempo presente porque, lo podemos cambiar de esa manera, soy la casa de Dios. Porque soy la casa de Dios es que yo puedo retener la confianza. Eso es lo que quiere decir, se llama inferencia. Entonces, el hecho ¿cuál es la evidencia? La evidencia es el retener. La evidencia de que yo soy casa de Dios es que yo retengo. La evidencia. De la evidencia yo concluyo. ¿Cuál es la evidencia? Retengo. Hasta el fin. Como yo retengo, se concluye que soy la casa de Dios. ¿Sí? Es como dice en Efesios, hay una comparación con Efesios que yo soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y más adelante nos dice que nosotros somos salvos y por eso es que hacemos obras, Claro. no para salvarnos. Claro. Ni otros piensan que otras religiones usted tiene que hacer obras para Claro, salvarse. claro. No, y que otra de las cosas es que tenemos nosotros, hermanos, que entender que si yo soy salvo o si yo soy la casa de Dios, tiene que haber un fruto. Exacto. Y eso es a lo que está apelando el autor. El fruto es que yo voy a retener la confianza hasta el final. Lo que está tratando de decirles este hombre a los que les está diciendo esto, recuerden que le está hablando a los hebreos, entre los cuales hay cristianos y gente que no es cristiana. Él está diciendo, yo voy a saber de este grupo que recibe mi carta, quién es de Dios, quién es la casa de Dios, por la manera en cómo retienen la confianza en Dios. Habrá algunos que no van a retener esta palabra, les va a resbalar a ellos, no les va a importar, no les va a interesar. Entonces no son de Dios, no son la casa de Dios. La evidencia de que yo soy la casa de Dios es que yo retengo la confianza. Lo plantea y precisa, hermano, y esto es cuidadoso. Ellos lo plantean en los verbos en presente porque tiene una fuerza increíble de evidencia versus inferencia. La evidencia de que soy casa es que yo retengo mi confianza. Por eso la cláusula, la cero condicional, no niega el hecho. Más bien lo afirma, solo que me invita a que yo concluya de la evidencia. Eso es lo que quiere decir. Hermanos, y todo eso es tan importante. Yo les decía a ellos que es tan importante porque el escritor está tratando de mostrarle a los judíos que así como perdieron el descanso que Dios les prometía por desobediencia, ahora lo están perdiendo. Muchos de ellos que han aprendido de Cristo, pero no han retenido porque ellos por cualquier cosita se volvían atrás. Claro.
Y entonces tiene que mantenerse usted firme. ¿Ah? Claro. Y entonces nos lo está diciendo nosotros también que no somos judíos, pero estamos estudiando. Somos realmente judíos espiritualmente hablando, porque En eso algún es. sentido, el pueblo de Dios. Sí, y estaba hoy estudiando un pasaje y vi la palabra borrar y me manda a los salmos y me dice que Dios es que borra nuestros pecados. Y me puse a investigar y dice, lo bonito de esto es que Dios borra nuestros pecados, no nos borra a nosotros. Claro, eso es verdad. Qué bueno. Sí, es un ejemplo que yo vi de algo que alguien contó o lo leí en algún libro en algún momento, que alguien sacó un billete de $100 y le preguntó a su audiencia, le dice, estaba bien nuevo el billete, brillante, le dijo, ¿quién de ustedes quiere? No, llamó a un niño, le dijo, ¿tú quieres este billete? Un niño ya con conciencia, ¿no? Le dice, ¿tú quieres este billete de $100? Dijo, sí, sí, se me imaginaría un poco de caramelos y de cosas que podrían comprarse, dulces y golosinas y eso, ¿no? Y él le dice, no, pero mira lo que voy a hacer con el billete. Y lo agarró y lo arrugó. Y después que lo arrugó le dijo, ¿ahora quieres el billete? Sí, 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 lo quiero. Aún así lo quería. Le dijo, no, pero mira lo que voy a hacer con el billete. Y lo agarró y lo tiró al piso y lo empezó a pisotear. Y después lo levantó y le dijo, ¿aún quieres el billete? Sí lo quiero. ¿Qué concluimos entonces? Que de la misma manera nosotros, hermano, a veces vamos a estar bonitos, como el billete, nuevos, rejuvenecidos y todo, y Dios nos va a querer. Pero a veces vamos a estar maltratados por el pecado, por alguna cosa, por algunas fallas nuestras mismas que fallamos. Estamos pisoteados o arrugados o lo que sea, y Dios nos sigue queriendo. Nos sigue queriendo porque es por causa de Él y de la promesa y del juramento y de lo que Dios prometió, hermanos. ¿Por qué el pueblo no entró a la tierra prometida? Lo vamos a ver más adelante. No porque Dios no quería, es que Él había jurado y Él no podía retractarse. Y lo que está tratando de decir, Dios no se retracta de lo que Él jura, de lo que Él promete. Y si Dios promete que tú eres salvo por la fe, ¿cómo Él te va a quitar la salvación? Eso no tiene sentido. No se la quita, nunca la ha tenido. Claro, entonces las cláusulas de cero condicional, de evidencia por inferencia, es como que yo digo, lo contrario sería, lo que es de causa y efecto. El problema es que ellos presentan esta cláusula, estas dos cláusulas, como si fuera causa y efecto. Yo soy la casa de Dios porque retengo. Si no retengo, no soy casa de Dios. Eso es causa y efecto. Pero no es así. Habría que plantearlo al revés. Yo retengo, puedo retener, tengo la capacidad de retener porque soy salvo. Dios me ha habilitado para eso. Es como que yo digo, yo persevero porque soy salvo. Es muy distinto a decir, yo soy salvo porque persevero. Porque si yo soy salvo porque persevero, significa que la perseverancia es la causa de mi salvación. Pero si yo persevero porque soy salvo, significa que porque soy salvo, yo quedé habilitado para perseverar. Y persevero porque soy salvo. ¿Me explico? Entonces eso es lo que es evidencia por inferencia. Si persevero, estoy mostrando evidencia de que realmente soy salvo. Si no, y es lo que dice Juan, hermano. Su primera carta 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y pone la cláusula, vea. Porque si hubiesen, mira, un condicional probable, si hubiesen sido de nosotros, o sea que en pocas palabras, nunca fueron de nosotros. Vea, es como que yo digo, si yo tuviera dinero, es decir, que no tengo dinero, si hubiesen sido de nosotros, ya la misma cláusula me está diciendo, no lo fueron. Habrían permanecido. No permanecieron porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, permanece. La evidencia de que son de nosotros es que permanece. Eso es cláusula de evidencia por inferencia. ¿Me explico? Entonces, bueno, ya ahí vamos aclarando un poco más la cosa. Es decir, lo que no entienden ahorita, lo entenderán 100 años después. No permanece porque no ha entendido que Dios es el que provee la salvación. Porque yo escucho gente que le dice, no, yo conozco de la Biblia y todo, pero yo me siento condenado porque yo cometí tal error y yo no puedo volver a la iglesia porque tengo un montón de errores que no puedo arreglarlo. Es que claro. Entonces ahí la gente se queda en esa etapa y no sale de ahí porque no ha entendido el plan de Dios ni la no ha entendido que podemos a veces ser un billete brillante y a veces puedo estar arrugado y a veces puedo estar pisoteado. Y aún así Dios me sigue amando y me sigue queriendo, dígame. Es una de las cosas más importantes que nos enseña la carta, precisamente es porque Dios nos demuestra que tenemos que llegar a ser nada, totalmente nada, desaparecernos nosotros, el ego, el yo, y entregarnos totalmente a Dios, morir a nosotros mismos, al pecado y todo, y Dios empieza a trabajar en nosotros. Y Claro. ahí dice que ahí viene el descanso del ser humano. Cuando usted se muere a usted mismo y usted empieza ahora a dejar que Dios haga todo, porque ahora dice, como Dios descansó de su obra a los 6 días y descansó el séptimo, así Cristo descansó con su muerte
y se sienta a la mano derecha del Padre, y ahora Él quiere que nosotros muramos y nos entreguemos a Él para que nosotros descansemos y Él empieza a trabajar lo que Él quiere que hagamos en nosotros. Amén. Qué bueno. Ahora, vamos a continuar el versículo 7. Yo había planeado hasta aquí, pero vamos a seguir en el 7 ahora. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y aquí vuelve otra vez una oración. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Vean la palabra, el conector. ¿Cuándo fue la última vez que vimos este conector? Por lo cual, therefore, es equivalente a decir por lo tanto. Por lo tanto. Lo que está conectando él esto, vean ustedes, hermano, para que ustedes entiendan algo aquí. Él está conectando esto con qué idea. Con lo que dijo anterior. ¿Qué fue lo último que dijo? Que si retienes, es porque realmente eres la casa de Dios. Ahora él va a blindar más su idea al decir, por lo tanto, o por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día, en la tentación en el desierto. En pocas palabras, si yo endurezco mi corazón, lo que quiere decir, si endurezco mi corazón, estoy resistiendo al Espíritu de Dios. Y ¿cómo puedo yo ser salvo si apenas estoy oyendo la voz de Dios y no la estoy endureciendo mi corazón? ¿Me explico? Entonces, esta gente no es gente que realmente es salva. Es gente que está escuchando y que se le está invitando al llamado celestial. Pero ellos tienen la opción de resistirlo, que es lo que estamos viendo aquí. Dice, Las palabras del endurecer el corazón es como rechazar totalmente el argumento que se está planteando de Jesucristo. sí, el Espíritu de Dios está trabajando. Aunque yo honestamente, teológicamente hablando, hermano, yo creo que cuando el Espíritu Santo trabaja en alguien, nadie puede resistir al Espíritu de Dios. La gente, o sea, si fuera por eso, yo le hubiese dicho que no a Dios de una vez. ¿Cuántas veces Dios me buscó desde que yo nací, que mi mamá me dio una adopción y yo crecí creyendo una cosa y después Dios me buscaba y yo resistía, pero Dios gana siempre. Será largo el viaje, como dice la canción, pero Dios va a ganar siempre porque Él es todopoderoso. Él no va a fallar en su plan y en su propósito para con aquellos que Él tiene llamados, con los que Él tiene propósito. Jehová cumplirá su propósito. No importa lo que yo haga o lo que yo deje de hacer, Él lo va a cumplir. Entonces, pero el llamado es: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Cuando dicen mis obras es la retribución de la que dijo Dios allá en 2. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Vean, esa gente, aunque era parte del pueblo de Israel, no habían conocido. Y hoy día tenemos gente en la iglesia que está en la iglesia y no han conocido a Dios. Como decía alguien, son miembros de la iglesia, pero no son miembros del cuerpo de Cristo. Y a esa gente es a quien se les exhorta. Si el Espíritu de verdad está obrando en ustedes, no hay manera de que usted pueda endurecer el corazón. Usted va a atender el llamado. Porque si realmente el Espíritu de Dios, escucha lo que está diciendo el autor, si realmente el Espíritu de Dios está trabajando en ti y tú endureces tu corazón, entonces tú estás provocando a Dios a que Él entonces te llame de otra manera. Y ahí es donde viene la sentencia, el castigo. Eso se llama el juicio retributivo de Dios con el fin de cumplir su propósito. ¿Ven la diferencia? Es decir, por eso digo que no hay gente que se resista a Dios. Hermano, cuando ellos estaban en Egipto y Dios le prometió o mandó a Moisés para liberar a su pueblo y ya llegó Moisés como siervo de Dios allá y empiezan las pruebas, las plagas y todo eso. Ese pueblo vio la maravilla de Dios. Claro. Y si eso fuera poco, cuando están ahí entre la espada y la pared y los egipcios persiguiéndolos por un lado y el mar por el otro, y ese milagro que Dios hizo ahí, eso hubiera sido para convencer a cualquier persona. Claro. Tiene que estar usted ciego y no ver nada de eso. Por lo menos el ruido también lo hubiera convencido. ¿Ah? Claro. Pero, y es que cuando la escritura dice que pasaron por tierra seca, no es que pasaron por barro, era tierra seca. Claro. El milagro de Dios fue total.
¿Y cómo uno puede endurecer el corazón? Es que no solamente endurecieron el corazón contra la voz del Espíritu Santo, sino contra las obras de Dios, viendo las obras. Y Dios fue tan misericordioso. A pesar de todo, hermano, Dios no los abandonó. Porque a pesar de que ellos resistieron a Dios, desobedecieron y recibieron justa retribución, en un solo día murieron 23,000. Y cuando este está citando esto y uno hace un estudio más profundo de lo que pasó atrás, hay que ir atrás, el antecedente, eran 600,000 personas. Y duraron 40 años dando vueltas en un círculo vicioso. ¿Usted sabe a qué distancia estaba desde que Dios les mandó a los espías a la tierra de Canaán? Porque está hablando, cuando dice reposo, está refiriendo a la tierra de Canaán, que es la tierra que Dios le había prometido a ellos, una tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe a cuántos días estaban de distancia, hermano? 15 días. 11 días. Geográficamente, desde que salieron los espías hasta aquí, se llamaban 11 días. Los espías fueron en 40 días. Pero claro, me imagino que ellos fueron, tuvieron que descansar, explorar, mientras exploraron la tierra completa y todo, era cerca. 40 días se tardaba en explorar la tierra, ir y venir y regresar en 40 días. Y cuando tú trazas un mapa caminando en una distancia lenta, se tardaba 11 días de camino de donde estaban allá. ¿Y sabes cuántos días duraron dando vueltas buscando la tierra prometida? 40 años. 40 años. Y Dios estaba allí. Dice, porque Dios estaba airado contra ellos. Como no habían conocido el camino de Dios, Dios entonces, y habían resistido a Dios, pero era gente de Dios porque ya el Espíritu había trabajado con ellos. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. El juicio retributivo de Dios es muy distinto a que tú ya te perdiste. Ellos oyeron la voz de Dios y la resistieron. Ellos oyeron la voz de Dios y endurecieron sus corazones. Pero como Dios tenía planes con ellos, entonces Dios les envió el juicio retributivo. Los castigó. Murieron algunos, pero algunos tuvieron que quedarse dando vueltas en el desierto 40 años. Y durante esos 40 años Dios siguió haciendo milagros para ellos. Dios siguió proveyendo la columna de nube de día, la columna de fuego de noche. Dios no permitía que sus calzados se desgastaran. Dios permitió que ellos siguieran atravesando diferentes circunstancias. Dios proveyó el maná del cielo. Dios proveyó las codornices cuando quisieron. Dios les dio. Era un pueblo que Dios castigaba y Dios retribuía con justicia. Y no entraron a la tierra prometida. Concluyen erróneamente los arminianos al decir, entonces se perdieron. No se perdieron. Porque, hermano, si Dios ya no tiene nada que ver con ese pueblo, los abandona y que se mueran. Y ya no tengo más nada que ver con ellos. Cuando Dios los mató para salvarlos. Ese día que cayeron 23,000 los mató. El juicio retributivo y vindicativo de Dios cayó sobre ellos. Porque se opusieron al plan de Dios. Pero me imagino que como estaban retribuyendo allí, cayendo, oye, Señor, perdóname. Ahí es la misericordia de Dios, porque Dios es justo, no sabemos. Pero la justicia de Dios es lo que nos está diciendo el autor. Si hoy día un cristiano, yo creo que un cristiano, hermano, que desobedece a la palabra, que anda choreto, que no camina en rectitud, que esto, hermano, dice la Biblia, tus pecados te alcanzarán. Les va a caer el juicio retributivo de Dios. Y Dios lo hace porque te ama. El juicio retributivo es una muestra de amor, lo va a decir en Hebreos 12. La disciplina de Dios, la disciplina de Dios es el amor de Dios. Dice Hebreos 12, cuando él dice ahí que cuando Dios al que ama lo disciplina y Dios azota al que toma por hijo. Precisamente porque el Espíritu ha trabajado, porque te ha dado un mensaje, aun cuando tú digas que no, el que no quiere obedecer con la voz de susurro, entonces que escuche el golpe del ladrillazo, como aquella ilustración del niño que estaba a la orilla de una carretera, de una canción de Samuel Hernández, que yo creo que una vez les hablé, y se le cayó su hermanito que andaba en silla de ruedas en una cuneta. Pero que la cuneta no suena una grosería para los mexicanos o a los costarricenses. Se cayó allí y el niño no hallaba cómo hacer para que alguien lo ayudara a sacar, porque él no era lo suficientemente fuerte para sacar al niño de la cuneta, y empezó a parar los carros pasaban volando, no le prestaban atención. Eran de Carolina del Norte, ¿verdad? Que dicen que no se pueden parar si ves a alguien pidiendo auxilio. Y entonces estaba el niño allí y como nadie le prestaba atención, Señor, Señor, yo lo escuchaba, era un susurro o una muestra. Entonces agarró un ladrillo y dijo, este sí se va a parar si yo le lanzo un ladrillazo. Consiguió un ladrillo y cuando vino un hombre con un tremendo Camaro de esos buenos, nuevo, último modelo, se lo lanzó, pum, le partió el vidrio. Seguramente que se paró el hombre, pero endemoniado. ¡Claro que te puedo, mío! No, se paró y le dijo, Señor, lo que pasa es, le lancé el ladrillazo porque nadie me escucha. Tengo horas aquí tratando de sacar a mi hermano y no quiero que se me muera. Y como traté de llamar su atención de alguna manera y no me hacían caso, entonces yo lancé un ladrillazo a ver si así de esa manera me prestan atención. Ese es el juicio retributivo de Dios. Cuando Dios tiene planes contigo, Él te va a susurrar muchas veces. Te va a hablar con florecitas, te va a traer agüita de azúcar, te va a traer tamales, te va a traer cosas para endulzarte.
Pero si tú no quieres aceptar eso, te va a traer lo de vaca que nos diste allá, hermana, que no se debe decir, ¿verdad? Para que tú te vas como a cebar, como decimos aquí, a cebar con amor. A mí me gusta una frase en la Biblia, no sé dónde está, que dice, con lazos de amor y misericordia me llamaste, en alguna parte de la Biblia. Dios hace eso. Pero cuando tú resistes, cuando tú dices, no, yo no quiero nada, pero Dios tiene planes contigo, bueno, te voy a dar con el ladrillo. Y ahí cuando estamos quebrantados, por medio del quebrantamiento, decimos, oye, Señor, reconozco que soy una miseria, soy una basura, soy lo peor del mundo. Y yo te fallé. Y ahí es donde venimos al Señor. Sea una enfermedad, sea una silla de ruedas, ese es el juicio retributivo de Dios. Y eso mismo le pasó al pueblo de Israel. Eso es lo que está diciendo Dios. Cuando Dios tiene planes, si tú endureces el corazón y Dios tiene planes, Dios va a cumplir su propósito. La aplicación, pues, en el plano cristiano. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias a Dios por